grabación del espacio para que quede una memoria gráfica que posteriormente puedan ustedes recordar. Así que, Luz Marina, te doy la palabra. Bienvenida a este espacio para que puedas, por favor, oficializarlo. Muchas gracias, Juan David. Un saludo muy cordial al equipo de la Coordinación Estratégica de la Federación Antioqueña de ONG. Le damos la más cordial bienvenida también a las personas que hacen parte del equipo coordinador del Grupo de Estudio Familia Found y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en nuestra cita mensual, en este espacio ya institucionalizado que se creó hace ya 3 años en el marco de la Federación Antioqueña de ONG como un espacio de reflexión, de análisis, de discusión sobre temas de familia en el marco de políticas públicas y de temas de desarrollo país. El grupo de estudio Familia Found es un grupo que surge por iniciativa de ONG federadas con este propósito de convertirse en un foro permanente para ampliar nuestro conocimiento en familia y fortalecer nuestras estrategias de acompañamiento familiar desde los marcos institucionales, públicos y privados. El grupo de estudio Familia Found ha implementado una ruta de trabajo apoyada en 4 ejes estratégicos. El primero de ellos, Estado, legislación y políticas públicas. Con este eje temático hemos invitado autoridades que tienen que ver con la legislación y la jurisprudencia en familia y sobre la formulación e implementación de políticas públicas a nivel local, regional y nacional. El eje de gestión del conocimiento tiene como propósito socializar investigaciones, ¿sí? Sistematizaciones sobre temas de familia, de acuerdo con las líneas de investigación que trazan las universidades a través de sus centros de investigación. El tercer eje temático tiene que ver con los marcos institucionales que dan lugar a sistemas de trabajo con las familias, ¿sí? Desde los territorios o desde las instituciones. Estos programas, estos planes, programas y proyectos nos aportan algo muy importante, es cómo se aplica el conocimiento, ¿sí? Y cómo se instrumentaliza ese conocimiento con las técnicas, ¿sí? De abordaje y de intervención que se validan para lograr los propósitos o los objetivos de esos planes en los marcos institucionales, ya sea públicos o privados. Y el cuarto tema tiene que ver con la realidad país, con las coyunturas y con la dinámica país, ¿sí? De acuerdo con las decisiones políticas y de acuerdo con las transformaciones en todos los sectores, en todos los campos que van dando lugar a transformaciones a todo nivel y que también impactan a las familias. Este plan estratégico lo hemos podido desarrollar gracias al concurso de 2 universidades que están articuladas al equipo coordinador, que son la Fundación Universitaria Luis Amigó y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ellas, junto con las ONG federadas, la IPS Centro Persona y Familia, quien coordina el equipo coordinador, a mi nombre, Luz Marina Villa, y la Sociedad San Vicente de Paúl, estamos a cargo de direccionar todo lo relacionado con los planes semestrales que se concertan con el apoyo de la Federación para dar lugar a este espacio. En el día de hoy hemos querido darle una participación importante a trabajos que han venido realizando ya con trayectoria las mesas temáticas y poblacionales de nuestra Federación Antioqueña de ONG. Hoy vamos a tener el placer de poder escuchar,
¿sí? A dos personas que representan la mesa de inclusión y que han mostrado interés de poder socializar, compartir los avances que se han logrado en torno a 4 conceptos fundamentales que son los que convocan el tema en el día de hoy. Familia, cuidado, discapacidad y derechos. 4 conceptos que hacen parte de esta modernidad de Estado, del Estado social de derecho, que son necesarios, ¿sí?, comprender e implementar para poder avanzar en los ambientes habilitantes que requieren las personas en condición de discapacidad para el disfrute pleno de sus derechos. Hoy, estos sujetos de derechos, ¿sí?, van a estar representados en 2 voces que los conocen, que han estado acompañando su desarrollo humano desde esta perspectiva de derechos humanos y desde este enfoque diferencial para hacer posible que estas personas puedan, desde la familia, en familia y en sociedad, en relación con el Estado, ser ciudadanos y ciudadanas dignos de inclusión, participación y competitividad, ¿sí?, de acuerdo a sus condiciones en los temas que competen con su bienestar y con su entorno. En el día de hoy, entonces, estará como invitado especial, como autoridad temática, César Mauricio Pineda Graciano. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica y salud mental, magíster en neuropsicología. Actualmente trabaja como subdirector científico del Instituto de Capacitación Los Álamos. Como moderadora para esta conversación que vamos a tener con César Mauricio, aplicando este dispositivo metodológico que nos permite de una manera amigable, amena, empática, conversar e intercambiar ideas y posturas en referencia al tema. El moderador asume un rol de dinamizador, de cuestionador, ¿sí?, de comentarista frente a las ideas que nos comparte la autoridad temática. La moderadora en el día de hoy será Ana Lucía Giraldo Liscano. Ella es trabajadora social, magíster en ciencia política. Actualmente trabaja como coordinadora de un componente de trabajo con niñez en la Corporación Educativa Comos. Con César, Mauricio y con Ana Lucía, entonces, damos inicio a esta primera parte de nuestro conversatorio, donde los invitamos a que con su escucha activa se involucren, ¿sí?, desde lo cognitivo y también desde sus emocionalidades en esta narrativa que hoy nos han preparado las 2 personas invitadas. Al finalizar esta primera parte, se abrirá un espacio para poder dar lectura a las preguntas, comentarios del público. Lo pueden hacer a través del chat en forma directa. Los invitamos a que diligencien la evaluación que les compartimos en el chat. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, sus devoluciones, para ir mejorando cada día este espacio, el cual ha sido calificado, ¿sí?, con alta satisfacción por parte de las personas que nos han acompañado en cada uno de estos conversatorios. La grabación, como ha sido nuestro compromiso, se le entregará para retomar este tema, poderlo profundizar y compartir posteriormente. Con el apoyo de Jonathan Camargo, nuestro director de comunicaciones, a las personas que han asistido al conversatorio tendrán la oportunidad de recibir esta grabación. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy y le damos entonces la palabra a César Mauricio y Ana Lucía para que iniciemos el conversatorio. Muchísimas gracias, Luz Marina. Un saludo muy especial a las personas que están conectadas hasta ahora.
Gracias también por abrir este espacio tan importante de diálogo, como Luz Marina lo mencionaba ahorita. Y bueno, para pasar ya a conocer también a César, un saludo muy especial a César. Muy buenos días, que va a ser la persona que nos va a acompañar hoy en este encuentro. Muy buenos días, Ana Lucía, y a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Esperamos sea una conversación muy rica y entretenida ante todos, que nos permita seguir avanzando y construyendo en pro del bienestar, la calidad de vida y el reconocimiento de los derechos de las familias y las personas con discapacidad. Muy bien, César. Qué bueno pues que nos encontramos en este espacio y vamos a tener entonces una jornada donde vamos a conversar sobre cuatro conceptos supremamente importantes tanto para la mesa, que es uno de los énfasis, el tema de familia, y lo vamos a relacionar con otros tres conceptos que también son de amplia conocimiento, pues como algunas personas que están acá, y que al unirlos para entender esa realidad social de la familia, los cuidados, la discapacidad y los derechos, nos implica hacer unas reflexiones profundas, ¿cierto? Sobre todo porque son cuatro conceptos que, bueno, se han tramitado un poco como en esa vida privada, íntima, y también ya ha surgido a una agenda más pública, una agenda que ya también ha estado en todo el interés político, y sobre todo para verla como un tema de interés común, porque es una interseccionalidad de cuatro conceptos complejos, con un alto nivel de complejidad, pero si las empezamos a entender y a profundizar en ello, creo que logramos hacer unos acompañamientos desde las instituciones acertadas y sobre todo un aporte, nos permite aportar a la vivencia de los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Entonces hoy estaremos hablando de esto: familias, cuidados, discapacidad y derechos. En este primer momento, entonces, con César vamos a conversar un poco como de esas precisiones conceptuales, desde ese lugar también que tiene César en la institución, y bueno, que nos cuentes un poco qué es eso de familias, qué es eso de familias y cuidados, qué pasa con una familia cuando hay una persona con discapacidad y cómo observamos esos tres aspectos desde el enfoque de derechos. Entonces, adelante, César. Muy bien, bueno, yo creo que es muy importante empezar con una idea que yo creo que me ronda mucho como el pensamiento, y es que muchas veces cuando hablamos de la palabra cuidado siempre la asociamos a un concepto de vulnerabilidad humana, ¿cierto? Posiblemente uno pensaría que no hay cuidado si no hubiera vulnerabilidad. Y entonces uno lo puede traer a los niños, lo puede traer a los adolescentes, pero lo puede traer a las personas con discapacidad. Y justamente en ese aspecto es que hemos como que centrado y entendido que las personas con discapacidad a lo largo de la historia evidencian y experimentan grandes situaciones de vulnerabilidad. Vulnerabilidad de acceso a salud, vulnerabilidad de acceso a la educación, incluso vulnerabilidad de acceso a procesos de participación e inclusión, los mismos derechos. Y entonces ahí donde la familia, ¿cierto? Como ese primer actor que acompaña los procesos de las personas, de los niños y las personas con discapacidad, analiza y de acuerdo a su postura de la vulnerabilidad que tiene, empieza a brindar acciones de apoyo y acciones de cuidado. Ana está silenciada. Muy bien. Cuéntanos un poco sobre esos avances que hemos tenido sobre el concepto de familias, desde la experiencia que ustedes han tenido también un poco en la institución, pero también en términos conceptuales que la academia lo ha venido abordando, y como lo mencionaba ahorita, ese paso del concepto de familia como un tema que es privado a que pase a ser un tema público, de interés colectivo, sobre todo relacionado ahorita con asuntos de políticas públicas. ¿Qué ha pasado como en ese tránsito de la comprensión de este concepto? Muy bien, yo quisiera como ir en ese punto, ir mezclando como algunas cosas tanto conceptuales como prácticas, y quisiera empezar entonces un poquito, Ana Lucía, con un ejercicio que estuvimos haciendo con nuestros chicos. Con nuestros chicos hicimos un ejercicio
respecto para ellos qué era una familia. Esa era pues como una de las preguntas básicas. Y tengamos en cuenta que muchos de nuestros chicos también están en procesos pues, de restablecimiento de derechos, algunos incluso sin familia. Entonces, cuando empezamos a hacer el ejercicio, podíamos ver 4 grandes vertientes importantes. Una primer vertiente que yo diría que es como la vertiente tradicional, donde estamos hablando que familia para ellos era mamá, papá y hermanos, que creo que es como una constitución de familia que todos hemos entendido y analizado a lo largo de la vida, pero luego empezamos a ver una constitución de familia que estaba muy centrado en personas que están conmigo, me acompañan y me apoyan, que me pareció una construcción muy bonita y muy interesante, porque ya ahí ya no estábamos hablando necesariamente de unas figuras consanguíneas que compartían un vínculo consanguíneo conmigo, sino más un vínculo de apoyo y de cuidado a lo largo de un tiempo. Luego, en la tercera línea, en las respuestas de nuestros chicos, que me parece muy interesante, pues como resaltar, implicaba el concepto de personas que me ayudan a desarrollarme y salir adelante. Entonces, ya no solo que me cuidan y me acompañan, sino que me ayudan a salir adelante. Y finalmente, una concepción que nos pareció muy interesante y era familia con familia para nosotros y para los niños que estábamos evaluando en este ejercicio, era personas que comparten conmigo mis intereses, que comparten proyectos de vida conmigo, con los cuales yo puedo avanzar hacia la construcción de la sociedad y la equidad. Entonces, mira que cuando uno mira estas 4 posiciones, van muy desde una tradicional que era mamá, papá y hermanos, hasta una ya muy centrada en un grupo de personas que compartimos proyectos de vida, que avanzamos en la construcción de la sociedad y la equidad. Y creo que sin meterle mucho la conceptualización teórica, los chicos nos fueron explicando la evolución de la familia a lo largo del tiempo, y eso fue un ejercicio muy bonito que quisiera pues como rescatar y que conversáramos al respecto un poco, Ana Lucía, con todo lo que tú sabes igualmente de esto. Muy bien, sí, muy bonita esa experiencia, sobre todo desde la voz de los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, porque si bien desde lo académico y lo conceptual entendemos ese tránsito de la familia, la evolución de la comprensión de la familia, tener esas voces y esas reflexiones y análisis de ellos y ellas, de lo que implica la institución familia, me parece que ilustra y también desde ese saber y esa sabiduría nos permite entenderla con mayor precisión, ¿cierto? ¿Qué estamos entonces encontrando que ellos y ellas también nos dicen y ellas? Y es, tenemos un primer referente de la familia como ese entorno donde hay una relación consanguínea. Esa es la primera relación que tenemos como con ese entorno, ¿no? Pero también va evolucionando un poco, ¿cierto? Ya esa familia no es solamente con la que yo tengo esa relación consanguínea, sino también tengo una relación de filiación, ¿cierto? Con la que yo me siento identificado, identificada, con la que me siento también protegido, protegida, y pasa esa afiliación también a constituirse una familia que protege los intereses, los derechos, las decisiones de las personas con o sin discapacidad, eso en términos generales. Entonces, creo que con lo que tú nos cuentas, César, es muy potente ver cómo desde esas voces vamos viendo ese tránsito, ¿cierto? Lo que ha sido el concepto de familia, sobre todo para empezar a entenderlo, y aquí es cuando empezamos a ver que la familia sale de lo privado, de esa reflexión y comprensión del ámbito de lo privado en la sociedad, para verlo como parte de ese pensarnos en colectivo y lo público como un entorno protector de derechos, ¿sí? Y ahí empezamos a ver esa triada de corresponsabilidad, o desde la teoría de la economía del cuidado y el derecho a los cuidados, desde el diamante de los cuidados, ¿cierto? El Estado, la sociedad, la familia, pero también un cuarto sector que casi nunca mencionábamos, que es el mercado y todo este sistema económico que nos envuelve de alguna manera y que vivimos y nos relacionamos en torno pues como a ese sistema económico. Entonces, precisamente, a partir como de esa comprensión también del lugar de la familia, pasemos a conversar un poquito qué pasa ahí con los cuidados, qué es esto de los cuidados, cómo ha evolucionado también el concepto del cuidado dentro de la familia,
Y cuando ya tengamos como esa precisión, luego pasamos a mirar qué está pasando con ese concepto de cuidados y discapacidad, ¿sí? ¿Cuál es esa relación? ¿Qué pasa con el concepto también de autonomía y vida independiente? Que es muy importante tenerlo acá, pues como en la mesa también en este diálogo. Entonces, bueno, César, cuéntanos un poquito ese asunto entre familia y cuidados, ¿cómo se relaciona, cómo vivimos eso de los Muy, cuidados, el derecho a los cuidados? perfecto. Con temas de cuidado, yo quisiera empezar, Ana Lucía, y pues y a todas las personas que nos están escuchando, planteando que inicialmente cuando abordamos el concepto de cuidado, pensamos en que el otro necesita que nosotros le ayudemos a manejar o a vivir o a regular una vulnerabilidad humana que él tiene, ¿cierto? O sea, esta persona está entrando en una vulnerabilidad o presenta una situación de vulnerabilidad y entonces yo entro a ayudarle a manejar esa vulnerabilidad a través de acciones que pueden ser de apoyo, de afecto, de satisfacción de necesidades, de búsqueda de su progreso, de su desarrollo, pero también creo que de un ejercicio que viene, y para asociarlo un poquito a derechos, de equiparación de oportunidades. Entonces, al final, un cuidado que inicialmente no era profesionalizado, que yo creo que uno también podía partir de esta base, que inicialmente habían unas personas en que se pensaba que el cuidado era natural, que eran las mujeres, ¿cierto? Y teóricamente a lo largo de la historia se ha visto como a la hora de tomar una decisión de quién cuida, son las mujeres las que a veces incluso les ha tocado asumir sin querer, pero que se ha ido como teniendo una tradición de que era algo natural para ellas, ha venido siendo un ejercicio en el cual muchas veces no está tan calificado, no está tan formado y que el cuidado empezó a tener algo que a mí me parece muy, muy importante y que me gustaría mucho que lo conversáramos y tiene que ver con hasta qué punto empezamos a generar cuidado con esto de apoyo, afecto, satisfacción de necesidades, búsqueda de progreso y equiparación de oportunidades y hasta qué punto esto se vuelve una dominación. Y entonces ahí te quiero contar también, y creo que más que conceptual es contar otro ejercicio que estamos haciendo, y empezamos a hacer como una actividad con los chicos de preguntarles, venga, cuéntenos en diferentes cursos de vida, primera infancia, luego infancia, adolescencia, ¿usted qué necesita? ¿Qué cosas de cuidado necesita usted? Porque al final yo creo que tenemos que darle la voz a las personas que viven estas situaciones, ¿cierto? Nosotros solo somos representantes, pero son ellos los que dicen. Entonces, mira esto tan bonito como fue creciendo y es en primera infancia, hasta los 5 o 6 años, nos hablaban de que ellos lo que necesitaban de sus familias era cuidado, protección, afecto, se quedaban ahí en el grupito pues que teníamos. Posiblemente si otras instituciones lo haremos, vamos a encontrar otras cosas, ¿cierto? Pero en esta primera infancia hablaban de cuidado, protección, afecto. Yo quiero que miremos cómo fue evolucionando. Miremos ya en infancia, niños más grandecitos, de 6 añitos a 10, 12 años, empezaron a decir, nosotros necesitamos educación, ¿cierto? Protección y apoyo para esas diferentes transiciones de la vida, cómo solucionar transiciones en nuestra vida. El cuidado ya no estaba tan directamente explícito, estaba tácitamente, pero ya iba cambiando. Y quiero que pensemos en la adolescencia, para no aburrirlos mucho con esto, en la adolescencia las personas ya nos empezaron a decir, venga, yo lo que necesito es acompañamiento, yo lo que necesito es que me permitan mejorar mi nivel de independencia, y yo lo que necesito es que me ayuden a tomar decisiones. Entonces, mira que el concepto de cuidado, como lo entendemos, desde donde nosotros tenemos el control sobre una situación y ayudamos al otro se vuelve como tensionante según los cursos de vida de las mismas personas, porque no todos necesitamos lo mismo en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo ajustamos que los apoyos que nos brinden, sean de cuidado, de protección, de educación, de toma de decisiones, siempre vayan en línea también de mi curso de vida? No solo por tener una discapacidad, yo necesito que me cuiden.
posiblemente necesito que me ayuden a desarrollar más habilidades de autonomía e independencia. Entonces, el cuidado tiene que ser un concepto que obviamente como es público hay que mirarlo como con filigrana, y hasta qué punto ese cuidado se convierte en sobreprotección, a qué punto ese cuidado se convierte incluso en dominación, e incluso hasta qué punto ese cuidado implica cosas humanizadas y no humanizadas. Porque yo en mi función de cuidar posiblemente pueda hacer cosas que no sean tan bien y no parten de que quiera causar un daño, sino de que desde mi afecto, desde mi amor por esa persona que está ahí, puede incluso enajenarla de sus deseos o sus sueños también. Sí, eso que dices es supremamente importante, esa diferenciación que tenemos que hacer de cuidado, ¿cierto? Y de establecer relaciones de poder, de subordinación en nombre del cuidado, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Tener una mirada muy reflexiva, también autorreflexiva, porque las familias, cuando nosotros conversamos sobre familias, casi siempre hablamos como de algunas dinámicas o situaciones que de pronto no resultan ser las que pretendemos que la familia cumpla, ¿cierto? Como proteger derechos. Pero hay unas familias que lo hacen muy bien, ¿cierto? Con sus recursos. Y aquí es donde empieza a trastabillar un poco este asunto de, no, yo estoy cuidando a mi hijo, a mi hija o a mi pariente con discapacidad, y luego pasamos a otro concepto que no, es que parece que es más sobreprotección, no son cuidados, y ya no es sobreprotección, sino que es que se están dando unas relaciones de poder y subordinación que llevan a que la voz de las personas con discapacidad quede en un segundo plano o totalmente borradas del plano familiar, tanto en lo privado, en lo íntimo, como en lo público. Entonces yo creo que es muy importante seguir un poco en este concepto antes que pasemos a hablar de esta interseccionalidad entre, yo lo diría, discapacidad y vida independiente, ¿sí? Para que no lo dejemos como discapacidad y cuidados, también en el marco de un reconocimiento de la Convención y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y personas adultas con discapacidad, pero quedémonos un poquitico más, César, en este asunto de los cuidados, ¿cierto? Y aquí hay tres elementos bien interesantes que estás mencionando, y hay que hacer las diferenciaciones, ¿cierto? Lo que implica, los cuidados finalmente es el producto, es el resultado de una cantidad de acciones que hombres y mujeres tenemos la capacidad de hacer. Tú mencionaste ahorita la feminización del cuidado, pero hoy el derecho al cuidado nos plantea que los hombres también tienen toda esa capacidad de cuidar. No es un asunto connatural de las mujeres, sino es una capacidad humana que se desarrolla en esa vida social, y que los hombres han estado un poco al margen y poco a poco lo han ido desarrollando, ¿cierto? ¿Qué nos dicen los datos, por ejemplo, de la encuesta nacional de utilización del tiempo, que mide los trabajos de cuidados en Colombia? Y es que las mujeres seguimos dedicando más tiempo a los cuidados, ¿cierto? Y cuando hay personas que tienen alta demanda de los cuidados, como personas con discapacidad, con algunas situaciones funcionales que le implica pues esos apoyos, se incrementan esos tiempos. O sea que aquí aparece la palabra de la cuidadora, ¿cierto? Esa persona que está al tanto de los derechos de la otra persona con discapacidad. Y aquí es donde yo me quiero detener un poquito para entender cuál es ese rol, ¿cierto?, que debe tener la familia y en ella. Y bueno, es muy lamentable pues mencionarlo, a veces hay una cuidadora, debería ser una familia cuidadora, no una persona cuidadora, ¿cierto?, sino una familia cuidadora. ¿Cuál es el rol que debe tener esa familia cuidadora en términos de, y tú lo mencionabas ahorita, frente a lo material, a lo que implica los cuidados materiales, ¿cierto? La preparación de los alimentos, a veces dar el alimento, pero también lo simbólico en el término de lo afectivo, pero también poner límite y distancia frente a la decisión de las otras personas. Y este tema que es bien interesante, y es la asistencia personal, ¿cierto? Eso bueno, hasta qué punto una persona con discapacidad, con ciertos niveles determinantes de su funcionalidad, implican que la familia esté, así sea después de los 18 años, o no esté, y un poco el término pues como de asistente, como para ir decantando esto de los cuidados, familia y discapacidad, y luego pasamos a hablar de ese concepto de discapacidad que tenemos desde el enfoque de los derechos. Entonces, claro que sí, adelante. yo empezaría como con algo, y es que cuando estamos conceptuando el cuidado, incluso hace poco hacíamos una investigación
como con 300 personas que tienen niños con discapacidad y lo que tú dices es extremadamente claro. Alrededor del 95% era cuidadora. Cuando hablamos de cuidadora, era cuidadora mujer, ¿cierto? Eran muy pocos los hombres que hacían esta función cuando al final es una función que podemos cumplir diferentes personas y que mientras más redes de apoyo tengamos, pues mucho mejor. El otro tema que nos parecía valioso antes de llegar como a lo que tú me estabas preguntando, es que las personas cuidadoras aparte se sienten muy solas. Y yo creo que eso no lo podemos olvidar, porque incluso hasta los profesionales, las instituciones, como que imaginariamente o ya empezamos a decir, no, es que es la mamá la que apoya, es que es la mamá, y entonces de cierta manera en algún momento ya nadie más colabora, solo es la mamá y tenemos un reto gigante, profesionales, instituciones, y es cómo involucrar más personas de esa familia a que aporten al proceso de cuidado y acompañamiento de la persona con discapacidad. Y creo que es un reto no solo a nivel de Antioquia, Colombia, incluso mundial, porque las personas que cuidadoras se siguen sintiendo muy solas y las redes de apoyo que hay para estas poblaciones son cada vez más pocos o se limitan a muy poquitos. Entonces ahí hay un elemento importante. Ya específicamente respecto a los roles de cuidado, yo sí quisiera como plantear algo y es que depende, inicialmente uno pensaría que el tema del cuidado depende de tres cosas importantes. Uno, del nivel de cercanía o distancia que yo tengo con la persona, ¿cierto? Y yo creo que eso sí, sí lo logramos ver incluso en todas partes, con una cuidadora que puede ser informal, otra formal o una cuidadora familiar, dependiendo del nivel de vínculo y cercanía o distancia que haya con la persona que se cuida, pues también hay como unas concepciones particulares. El segundo tiene que ver con la posición que esa persona que va a cuidar tiene ante la discapacidad o la situación particular que está viviendo ese otro que vamos a cuidar. Entonces, dependiendo de lo que yo piense sobre la discapacidad, por ejemplo, sobre la representación que tenga esto, yo brindo unos apoyos o unos cuidados sí y otros no, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, tiene el último elemento que tiene que influir ahí o influye ahí, tiene que ver con la humanización. ¿Cierto? ¿Qué tan humanizado estoy yo para acercarme y vincularme con el otro? Porque yo te puedo cuidar a ti siendo muy brusco, o te puedo cuidar a ti sin tomarte en cuenta, o te puedo cuidar a ti cuando haciendo que tú hagas lo que yo quiero para mi vida. Y puede que no necesariamente eso sea lo que tú necesites, sea útil para ti, te interese o parta de tus expectativas o sean tus reales necesidades. Entonces, ahí hay tres elementos importantes que cuando estemos con nuestras familias tenemos que empezar a abordar y creo que poner sobre la mesa y tiene que ver con cercanía, afecto, distancia, qué posición tiene ante el que cuida, ante la discapacidad, qué piensa, cuáles son sus representaciones y cómo está en ese concepto de humanización. Porque al final cuando vemos las necesidades de apoyo y de cuidado a lo largo de la vida de una persona son diferentes. Y yo creo que eso, así como estamos hablando ahora en muchos conceptos de neurodiversidad, ¿cierto? Así como hablamos de que cada persona es diferente, así como hablamos de que cada familia es diferente, tenemos que hablar que las necesidades de ayuda y de cuidado de cada persona son diferentes. Y posiblemente voy a colocar un ejemplo de pronto muy bobo en este momento, pero no todas las personas que presentan un síndrome Down presentan las mismas necesidades de ayuda o las mismas condiciones de ayuda o esperan las mismas necesidades de ayuda. Entonces ahí entra en juego otro elemento importante y es, ¿qué realmente necesita la persona? ¿Cierto? ¿Cuáles son su contexto y sus particularidades? Porque obviamente eso también influye, pero también cuáles son sus expectativas, ¿sí? O sea, yo cómo quiero que el otro me cuide. ¿Qué pasa? Que muchas veces con las personas con discapacidad las anulamos, no les preguntamos qué quieren, cómo les podemos ayudar, no, simplemente entramos y lo apoyamos. Uno ve una persona en silla de ruedas y que va a bajar una pendiente y uno intenta ayudarle una, puede que no lo necesite, de hecho se enojan en el momento si no les permitimos esa autonomía e independencia. Entonces, mira que el cuidado también tiene que ir evolucionando y entendiendo que no todos necesitan lo mismo y que sería injusto, de hecho, brindarle a todas las personas lo mismo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a que en unos momentos posiblemente sí es
cuidado asistencial, por llamarlo de alguna manera, pero como en otros momentos el cuidado tiene que evolucionar esa orientación y ayuda para el desarrollo. O sea, vamos a cuidarlo, pero es para orientarlo a que avance en su desarrollo, pero como en otros momentos el cuidado tiene que orientarse es a manejar tensiones de las situaciones que está viviendo, manejar las transiciones de lo que le está pasando en su día a día, pero al final yo creo que el cuidado de todo siempre tiene que apuntar a lograr la mayor autonomía posible, sea en una persona con discapacidad, sin discapacidad. Si nosotros brindamos acciones de cuidado y al final esa persona es muy dependiente de nosotros, creo que algo pasó, porque el cuidado tiene que finalizar con que esa persona es más independiente, es capaz de tomar mejores decisiones y es capaz de hacer cosas por él solo de una mejor posibilidad según sus condiciones y características. Sí, sí, muy bien. A mí me parece que es muy claro lo que tú planteas y es rico pues que en este espacio vayan quedando unas claridades también en lo conceptual, y es como el cuidado es un resultado de unas acciones, es un resultado de unas acciones para sostener la vida, cuidar la vida de una persona, ¿sí? Y en ese curso de vida, en esa infancia, en esa adolescencia, en esa vida productiva y en esa vejez, ¿cierto? En ese momento de ser personas mayores, hay unas necesidades diferenciadas, diferentes para poder sostener la vida, ¿sí? Creo que ese es un criterio supremamente importante para las familias y nosotros también en lo institucional para acompañar a las familias. ¿Hasta qué nivel necesita una persona que una le esté acompañando para sostener la vida? Entonces, si estamos hablando de primera infancia, sabemos que hay que hacer el tetero, hay que hacer las comidas, hay que elaborarlas, vamos ayudándole a desarrollar habilidades funcionales para que coma bien, pasa ese segundo momento de la vida, luego ya hay un momento de muchísima autonomía que es la adolescencia, y creo que eso también nos va dando un poco como un criterio y unos tipsitos para ir trabajando con las familias, cómo se cuida para la autonomía y la autodeterminación, ¿sí? No cómo cuidamos para generar dependencias y relaciones de subordinación. Yo creo que eso es supremamente clave. Entonces, vamos viendo aquí varios conceptos. Curso de vida, ¿cierto? Hay unas características dependiendo de esos momentos vitales. Los cuidados como el resultado de una serie de acciones, de trabajos directos e indirectos, y tenemos que ir preguntándonos qué necesita cada persona en cada momento de esa vida, ¿cierto? Y acá es donde empezamos a entrar al tercer concepto, ¿cierto? Porque ya César nos fue dando como una introducción, qué es eso entonces de los cuidados de la vida independiente, de la asistencia, del apoyo. Y aquí también es muy chévere este espacio porque también vamos a ver como algunos elementos de qué es eso de familia y discapacidad. O sea, queríamos tener aquí el asunto de los cuidados porque... y es muy importante también como en este espacio que quede, o sea, no tenemos que cuidar o tener la idea de que porque tengo un pariente con discapacidad voy a cuidarle toda la vida, no. ¿Sí? Hay actividades, hay acciones que una persona con discapacidad puede realizar para sostener su vida física, ¿cierto? Y también en el ámbito de lo social y lo simbólico. Como habrán otras personas que en términos funcionales físicos no puede suplirse para sostener la vida, pero puede tomar sus propias decisiones. Como habrá otra persona con discapacidad que necesita las dos cosas y aún así se comunica con la mirada y puede tomar decisiones de cómo quiere que lo traten, si quiere salir a tomar el sol o no quiere tomar el sol. Yo creo que los niveles de discapacidad también nos van diciendo cuáles son los niveles de comunicación que necesita desarrollar una familia para poder determinar hasta qué punto cuida para sostener la vida y cuándo debe también abrir espacios para la autodeterminación y la autonomía de la otra persona, independientemente de esa discapacidad o condición funcional que tenga, ¿cierto? Porque también no podemos caer en el enfoque capacitista y pensar que todas las personas con discapacidad van a tener esa vida autónoma independiente, por ejemplo, para emanciparse de su familia, ¿cierto? Que todos y todas lo pueden hacer, pero no pensarnos que una persona puede vivir de manera unipersonal, ¿cierto? Cuando tenemos un sujeto, una persona que necesita asistencia. Entonces vamos a pasar podemos ya empezar a hacer preguntas, ya para ir un poco también como recogiéndolas y dinamizando pues como este espacio. Vamos a pasar a conversar un poco sobre la discapacidad. ¿Qué es eso de la discapacidad? También un poco en términos historiográficos, ¿cuál ha sido el desarrollo de la discapacidad en clave de derechos que hoy nos llevan a pensarnos
el tema de discapacidad, derechos, emancipación familiar. César nos va a contar algo sobre la ley de capacidad jurídica, autonomía y asistencia personal, ¿cierto? Asistencia personal. Entonces él nos va a contar un poquito, ¿cierto? ¿Qué hay frente a eso? Que tenemos que ir también conversándolo con las familias para que no consideren que toda la vida van a tener que tener a una persona pensando que es un niño o una niña, que ese es otro concepto, César, que tenemos que ir evolucionando. Tiene 35 años y todavía le decimos al niño de la casa o la niña de la casa. ¿No? También eso en el lenguaje, cómo nos implica también transformarlo para ver al otro a la otra y que se sitúe en la sociedad como una persona sujeta de derechos, mayor de edad o menor de edad en el caso que aplique, ¿cierto? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo es la evolución del concepto de discapacidad. Listo, vamos a ir conversando y yo sé que tú me vas a ayudar mucho en este apartado. Yo quisiera inicialmente plantear algo que me resuena desde hace mucho rato, y es que cuando uno habla de discapacidad, uno debería considerar como tres elementos, ¿cierto? Y después va a intentar asociarlo pues ya al contexto y a todo lo demás, pero yo creo que hay tres elementos que son muy importantes. Hay un primer elemento que posiblemente no se puede esconder ni eludir, que tiene que ver con limitaciones, ¿cierto? Para que haya una presencia de una discapacidad, pues una persona realmente presenta una limitación en alguna cosa. Algunos podemos presentar limitaciones para ver, otros para escuchar, otros para caminar, otros para aprender, entender, para hacer las cosas. Entonces, limitaciones hay muchas, pero hasta ahí no estamos hablando de discapacidad. Hasta ahí estamos hablando de limitación. ¿Por qué? Porque para entender lo que implica la discapacidad hay que entender que esa limitación debe generarle a esa persona que la está viviendo una desventaja para funcionar en su vida. ¿Sí? Entonces mira que ahí ya empieza otro concepto, ya no es solo la limitación, es que tanto eso me limita para funcionar en mi vida. Y pilas, el tercer elemento, esa desventaja debe de darse dentro de un contexto social, ¿sí? Y entonces ahí ya empiezan los derechos, la accesibilidad y todo lo que normalmente hablamos de discapacidad. Entonces yo quiero que en estos tres elementos hay una limitación, claro que sí, pero esa limitación me genera ahí una desventaja. Hay personas que pueden tener limitaciones, pero no necesariamente vivir una desventaja permanente. Desde ese punto de vista, esos son los que no tienen que ser eternos niños, que uno tiende a infantilizarlos. No, venga, él tiene una limitación, pero no necesariamente eso le genera tantas ventajas para que no pueda tomar decisiones por él mismo. Pero ¿qué pasa? Que el contexto social es ahí donde empezamos nosotros a jugar y en donde empezamos a veces a tener un juego muy basado en nuestros prejuicios, en esos mitos que tenemos sobre la discapacidad. Uno escuchaba discapacidad y uno pensaba, no pueden, no son capaces, y a mí me gustaría plantearles hoy como un poquito, y es que sobre las personas con discapacidad se les han cuestionado muchas cosas. Nosotros a lo largo de la historia les hemos cuestionado muchas cosas. Voy a nombrar algunas, pero les hemos cuestionado si son capaces o no. Les hemos cuestionado si pueden formar una familia o no. Les hemos cuestionado si se benefician de intervenciones o no, si pueden tomar decisiones o no, si son útiles o no. Entonces, miren que muchas de nuestras concepciones sobre la discapacidad están marcadas desde el déficit, que fue uno pues, de esas corrientes que estuvo, ¿cierto? Déficit, 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 y todavía lastimosamente permanecen muchos de nosotros. Y yo quisiera contarles una experiencia con esto muy cortica, no me demoro. Llevamos a un grupo de niños con discapacidad a un contexto de salud para ingresarlos a Joven Sano, ¿sí? Y la palabra, la respuesta del contexto de salud fue, no, sus chicos no pueden venir a Joven Sano porque es que si tienen discapacidad no son sanos. Entonces, miren, una entidad de salud, lo que implica este elemento, y desde ahí nos está colocando esa barrera. Entonces, ahí es donde empiezan las barreras, donde empiezan los facilitadores, ¿cierto? Y donde empiezan todas estas situaciones. Lo que sí quiero dejar sobresaltado es que al final, independiente de no todos los que tienen limitaciones, tienen una discapacidad porque puede que su contexto le permita y le favorezca muchas cosas para funcionar en su vida, pero lo que sí es cierto es que independiente de que, no sé,
Ana Lucía y yo tuviéramos la misma discapacidad, los dos necesitamos cosas diferentes. Así tuviéramos la misma condición. Y yo quiero que eso lo pensemos como familias, como personas, como instituciones, porque a veces nosotros como profesionales queremos darle a todo lo mismo también. Entonces hacemos programas, ¿cierto? Donde todos los que tengan esta condición están aquí y ya estamos viendo que eso así no funciona. Cada persona con discapacidad, de acuerdo a su historia, a su cultura, a su familia, a sus condiciones de vida, a sus habilidades, funcionamiento, etcétera, etcétera, tiene necesidades diferentes. Entonces, ¿cómo lograr que nuestros servicios se articulen a esas necesidades particulares de la familia? Y ahí entro yo. Esas personas con discapacidad pasan gran parte de su vida ¿dónde? En su familia o con un cuidador. Si solo atendemos a la persona con discapacidad y dejamos de lado a esa familia, ahí nos va a faltar algo, siempre nos va a coger algo, porque lo que está mostrando el mundo, las investigaciones, es que en discapacidad sí o sí tenemos que acercarnos a intervenciones centradas en la familia. No solo basta con trabajar con la persona que tiene con discapacidad, hay que trabajar con la familia para favorecer un elemento que quizás ahorita tocabas de alguna manera y tiene que ver con el empoderamiento. En la medida en que logremos empoderar personas con discapacidad y familias, vamos a avanzar más hacia la inclusión y la calidad de vida de estas personas. Muy bien, César. Yo le agregaría otro estamento, ¿cierto? Ya para ir avanzando un poco también en ese asunto de derechos, y es el Estado, ¿cierto? Esa responsabilidad del Estado para que exista un sistema de apoyos, para que se pueda dar un ajuste razonable, porque aquí entra otro concepto, ¿cierto? Por eso al principio les decía que es un tema un poquito denso, que es rico este tipo de espacios porque por lo menos ya los ponen en la mesa, pero son conceptos que tenemos que ir apropiando para esos acompañamientos con familias y esas comprensiones. Y hay dos grandes estamentos que ya lo está aquí planteando César. Está el sujeto, la persona en el centro de esta reflexión, está la familia, está esa sociedad, pero está también el Estado, quien es el garante de los derechos, ¿sí? Y en esa garantía de derechos es eso que tú estás mencionando, ese empoderamiento y esa partir del reconocimiento de la capacidad de las familias y de quienes integran las familias, de que hay que empoderarlas o que están empoderadas y que son gestoras o agencian los derechos propios, ¿cierto? En este caso la cuidadora, pero hay una pregunta de cuidadoras y nos vamos a quedar un momentico acá. Y de esa persona con discapacidad, ¿cierto? Que no siempre tenemos que estar en defensa de sus derechos, sino que sepa que tiene derechos y que también lo cite y que también sepa que hay una vulnerabilidad, una vulneración y que puede también exigirlo, ¿sí? Entonces aquí entra ese tercer estamento, insisto, en términos de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia son 3 estamentos, pero en términos de toda la teoría de la economía del cuidado, y del sistema de cuidados son 4 estamentos, entra el mercado, el sistema económico, entran acá entonces estos 2 elementos y quisiera plantear como lo siguiente, César, también para que sigamos un poco como en este tema, y es, sabemos que en clave de interseccionalidad hay familias que tienen unas dificultades, ¿cierto? La desigualdad de este país, Luz Marina lo mencionaba ahorita, tenemos una reflexión sistémica, diferentes niveles, ¿cierto? La supra, lo que sucede en el mundo, lo que sucede en Colombia a nivel regional y a nivel local. Tenemos familias que están en unas orillas, ¿cierto? Donde hay unas condiciones de desigualdad y son las que más carecen de recursos para la vivencia de los derechos. ¿Cómo hacer el trabajo con estas familias? ¿Cómo acompañar a estas familias en clave de derechos, de reconocimiento del derecho de esas personas con discapacidad? ¿Cómo realizar ese acompañamiento con ellas, ¿cierto? Porque no todas tienen esos mismos niveles de la vivencia del derecho y obviamente pues como la comprensión de los mismos. Y cuando tienen una persona con discapacidad, ¿qué pasa con esas familias, ¿cierto? ¿Cuáles han sido pues como las experiencias
que ustedes han tenido para llevarlas a que reconozcan los derechos también de sus personas con discapacidad. Me refiero, por ejemplo, a familias mujeres, ¿cierto? Cuidadoras y hombres cuidadores que consideran que un hijo a los 30, 40 años de edad todavía son sus niños y sus niñas, ¿cierto? ¿Cómo llevarlos a comprender que ya son personas adultas y que son sujetas y titulares de derechos? Pero también por unas condiciones socioeconómicas, y yo quiero como poner ese atenuante ahí. No, esta discusión no es la misma con todas las familias, ¿cierto? Es diferenciada. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos con estas diversidades de familias? Muy bien, con eso yo quisiera como plantear algo y es, lo primero al final siempre parte de la visión positiva y la empatía que tengamos nosotros como profesionales que acompañamos a las familias. Cierto, yo te preguntaría, nosotros cómo vemos a las familias, ¿cierto? Ellas cómo nos ven a nosotros, ¿sí? ¿Cómo trabajamos colaborativamente? Y yo tengo como una tendencia actualmente que me gusta mucho este tema y es que como profesionales nosotros tenemos que empezar a desaprender muchas cosas. Nosotros aprendimos que a la familia hay que ser directivo, hay que decirle, como, era como darle órdenes básicamente de lo que debía ser. Ahora lo que tenemos que empezar es a trabajar colaborativamente con objetivos compartidos. ¿Cómo establecemos objetivos compartidos con las personas? Ahí hay un primer reto que es muy importante, pero hay un segundo reto adicional. ¿Cómo empezamos a hacer intervenciones más cercanas a los contextos naturales de las familias y de las personas? ¿Cómo nos acercamos a su contexto, a su realidad y entendemos desde su realidad y de su contexto, porque a veces les es más difícil gestionar o garantizar un derecho? Porque desde el consultorio es fácil uno decir, es que no hace, es que no, pero venga, vamos a la realidad de esa familia, miremos cómo funciona su día, cuál es su rutina y cómo desde allá de ese contexto natural yo puedo ayudarle a gestionar. Y entonces ahí entra un concepto muy interesante que se está trabajando incluso a nivel mundial y es aumentar intervenciones en entornos naturales, no intervenciones en entornos artificiales como son los consultorios y lo demás, cómo llegar hasta el contexto de las personas y acercarnos a ese contexto. Y hay otro tema que es muy importante y tiene que ver y que ayuda mucho a generar los empoderamientos de las familias, así tengan niveles diferentes, formas de empoderamiento, y es partir lo primero de ellos que necesitan. Muchas veces los profesionales queremos decirle a las familias qué necesitan, ¿cierto? O queremos que hagan lo que nosotros queremos. No, venga, familia, ¿usted qué necesita? ¿Yo cómo le puedo ayudar? Mientras más impliquemos la familia en esas primeras evaluaciones de sus expectativas, de cuáles son sus reales necesidades, las familias van a participar más. Yo quisiera contarles un pequeño ejemplo que teníamos, y es que estamos haciendo un trabajo con algún chico que tenía de pronto muchas dificultades académicas y de comportamiento en el colegio, y era estas familias que no participaban y no participaba. Y entonces creo que todos los profesionales nos quejábamos de, no, esta familia no participa. Y llega un momento en el que entra la desesperanza y uno ya no ve nada más, sino que la familia no participa. Pero empezamos a cambiarle como la estrategia, y lo primero que hicimos fue como un encuentro en un entorno diferente en el que empezamos a preguntarle a la familia, venga, díganos señora, realmente para usted, ¿qué sería lo más importante que su hijo hiciera? Su preocupación no era que su hijo le fuera mal en el colegio. Su preocupación no era que su hijo se comportara mal en el colegio. Su preocupación realmente era que, ¿cierto? El niño a veces en ocasiones manifestaba algunas ideas suicidas. Entonces, usted me está colocando a mí tareas para que el niño le vaya bien. Usted me está colocando a mí tareas para que él se comporte bien. No, venga, yo lo que necesito es que primero no se me vaya a matar. ¿Cómo priorizamos qué es importante para la familia y qué no? Porque a veces trabajamos cosas que para las familias no son importantes. Ellas no nos van a seguir porque queremos nosotros decirle. Entonces,
Hay otra estrategia importante y es que los profesionales tenemos que empezar a alejarnos del rol de experto. Nosotros no somos expertos, nosotros somos facilitadores de proceso. El experto en la familia es ¿quién? La familia. Nosotros vamos a facilitar para que ellos hagan como ciertos ajustes y ciertas acomodaciones. Creo que de ahí son estrategias que empezamos a utilizar con las familias que nos hacen que logremos mayor implicación y participación y consecuentemente que generemos más empoderamiento, porque al final empoderamiento no tiene nada con dar poder. Empoderamiento tiene como ayudar a esa familia, el poder, lo que ya tiene, a Que generarlo. reconozca esa capacidad Exacto, de que reconozca. gestión que tiene, ¿cierto? Y que Exactamente. hay unas capacidades instaladas. Muy interesante esto, César. Por aquí quiero leer dos comentarios, ¿cierto? Por aquí Beatriz nos pregunta, bueno, que muy importante pues como interesantes estas posturas reflexivas, y surge una pregunta sobre el cuidado de quien cuida. Entonces creo que es supremamente aquí clave esta pregunta. Vamos a hablar un poco de eso. Y esta de Claudia Macías nos dice que, bueno, que muchas gracias, muy claros y técnicos en el aporte conceptual que nos hacen. ¿Cómo no realizar intervenciones desde la infantilización, desde la idealización, muy importante, entre comillas, los angelitos, son solo luz, mis niños, etcétera? Y que, bueno, como cuáles son esas concepciones, ¿cierto? Hay que verlos, como dicen, dignos, respetarlos, empoderarles, paridad, moderar el sí mismo grandioso del profesional que acompaña, que fue lo que dijiste al final, ¿cierto? No, los profesionales no somos los salvadores de nadie, ¿cierto? Ayudamos, acompañamos, apoyamos y facilitamos el reconocimiento de cada persona de las capacidades que tiene. Y quiero recoger esto último, gracias Claudia, frente a lo que plantea Beatriz, y es, César, para ti, antes de hablar de la cuidadora, hablemos un poco del concepto del autocuidado, y eso tiene que ver con autonomías y autodeterminaciones, ¿sí? Para entender un poco qué es lo que está pasando con las cuidadoras de personas con discapacidad. Cuando digo cuidadoras me refiero a personas cuidadoras, ¿cierto? Ya hablamos de datos y de contexto. En Colombia hay más mujeres cuidadoras que hombres cuidadores, pero cuando hablamos de personas cuidadoras estamos hablando de que todos y todas tenemos la misma capacidad, pero no desarrollamos la misma habilidad social, ¿cierto? Como en esta sociedad pues que tenemos un poco pues como saca a los hombres de ahí, feminiza los cuidados. Entonces, ¿qué es eso del autocuidado? ¿Cómo se trabaja eso también con los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con discapacidad? Para dejar esa parte ahí, que tiene que ver mucho con autonomía, pasamos un poquito a hablar de las cuidadoras y vamos como cerrando este espacio de intercambio tuyo y mío, César, para abrir otros espacios, pero ya creo que con micrófono para preguntas, para hacer énfasis en la importancia de un sistema de apoyos, de asistencias tecnológicas personales, asistencia personal y el ajuste razonable para ir avanzando en este tema de discapacidad y derechos, ¿cierto? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, César, qué es eso primero el autocuidado y la ganar en autonomía para sostener la vida de cada persona. Muy bien, yo quisiera entonces ahí, en este punto, entender una cosa y es que eh, el autocuidado inicialmente estaba basado en garantizar como una buena condición de salud. Y al final como que al principio todo basaba en tener buenas condiciones de salud, entonces yo me cuido para que mi salud esté bien. Ahora hemos ido entendiendo varias cosas y yo quiero pues como hablar de una reflexión que alguna vez tuve con una persona que yo le preguntaba, venga, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere de sus niños? ¿Sí? Y esa persona me dijo tres cosas que todavía me parecen muy interesantes y yo las quiero compartir hoy es para apoyar un poco lo del autocuidado. Y esa persona me decía, yo quiero que mis niños sean sanos, limpios y felices. Entonces, a mí como que me resuenan mucho estas tres palabras y yo lo relacionaría con el autocuidado. El autocuidado implica, ¿cierto?, en mis vertientes que yo me cuide en condiciones de salud, pero no solo salud física, sino salud mental, ¿cierto? Incluso en mis relaciones con otros, en mi forma de hacer las actividades, de no ser impulsivo, compulsivo, etcétera, etcétera.
que se estaría en la categoría de niños sanos, por decirlo de esa manera, como me lo dijo esta persona alguna vez. Cuando hablamos de limpios, no necesariamente pues aplica solo físico y presentación personal, sino que hablamos limpios emocionalmente, limpios espiritualmente, limpios en sus relaciones con otras personas, pero incluso limpios en sus formas de manejar esas crisis que todos vivimos, ¿cierto? Y solucionarlas adecuadamente. Pero el que más me gustaba era felices. Y entonces piensen qué necesitan los niños para ser felices. Y empecemos a preguntarnos por eso y cómo les ayudamos a que ellos vayan llegando hasta allá. Posiblemente no en todo, porque sería pues una falacia y ya seríamos muy románticos en que todo lo podemos lograr, pero cómo les ayudamos a nuestros niños a ser sanos y cómo se ayudan ellos, ¿cierto? Entonces, en nuestra institución trabajamos mucho de esta metáfora, cómo ayudamos a que se cuiden desde lo sano, trabajamos a que se cuiden desde eso limpio que, como les dije, tiene que ver con emociones, con estabilidad, con tranquilidad, con bienestar, con desarrollo, pero sobre todo con que sean felices. Y ese tema de la felicidad nos ayuda. Y yo ahí quisiera introducir algo y es que durante mucho tiempo nos dedicamos a cuidar la salud. Ahora hay que cuidar también el desarrollo de las personas, ¿cierto? Hay que cuidar nuestro desarrollo, nuestro neurodesarrollo, pero también hay que cuidar nuestras relaciones, Bien, ¿cierto? las Pero dimensiones también, del cuidado. exactamente, entonces, mira que al final el autocuidado implica que todos empecemos a trabajar en las diferentes dimensiones, no en una sola. Muy bien. Sí, excelente, muy bien César, eso para pasar a hablar de cuidadoras, entonces hay unas dimensiones del cuidado, el autocuidado. Mire que ahorita cuando hablábamos de derechos empezábamos a hablar del sujeto de derechos, de la persona que es sujeta y titular de derechos, en este caso es el autocuidado de esa persona. Cómo se relaciona, cómo cuida a las personas con las que interactúa, y en primera instancia están las personas de su familia, ¿cierto? Por relación consanguínea o por afiliación. Luego las personas de esa comunidad y esos entornos sociales y comunitarios y territoriales donde se mueve, pero también el cuidado de a propósito pues como de esta crisis en la que estamos en este momento climática y de nuestros recursos naturales y hermanas especies también, de otras especies, el cuidado también de ese entorno, ¿cierto? De eso que hace parte de nosotros. Entonces, para hablar de quién cuida a esa cuidadora, muy importante eso que nos dice César, estamos hablando de la higiene física, de la higiene mental, de la higiene de las relaciones, ¿cierto? Que también es un concepto que no está solamente desde la perspectiva de la salud, sino de la vida colectiva, ¿sí? De ir pacificando, a propósito también del contexto de nuestro país, pacificar la vida colectiva. Les voy a contar una experiencia. Ayer estábamos con unos niños y unas niñas y me cuenta la facilitadora del proyecto, pues donde estamos acá en la Corporación Educativa Combos, y me dice: Ana, los niños y las niñas están saludando de la siguiente manera: buenos días, muy buenos días, estamos preparados para la paz. ¿Sí? Entonces ella se impacta y dice: pero ustedes, ¿de dónde están? ¿Ustedes por qué dicen eso? Ah, ese es el saludo que nos estamos dando en la escuela. En la escuela. Qué bonito. ¿Ah? Qué bonito. Y a mí me impactó eso, no lo he compartido mucho porque apenas fue ayer como a las 4 de la tarde que cuentan la experiencia, y creo, insisto en la voz de los niños, niñas, adolescentes, personas, es de una potencia increíble, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar, pacificar, ¿sí? Y aquí voy a hablar de la cuidadora, un poquito. Para darle la palabra ya a César, son las 11:10, ya tenemos que ir un poco cerrando el espacio, si de pronto hay otra pregunta. ¿Y qué pasa con esas cuidadoras, César? Ya hablamos un poco que hay una sobrecarga de trabajos de cuidado de las mujeres, ¿cierto? En el cuidado, ¿cierto? A nivel mundial, no es en Colombia, no es en Medellín, no es en Antioquia, es a nivel mundial, es una crisis de los cuidados, una sobrecarga de trabajos de cuidados de las mujeres, tanto del trabajo doméstico como del trabajo de cuidado de personas, o sea, el directo. Y esto ha generado unos problemas también, precisamente en esa higiene que necesitamos, en la salud de las cuidadoras, ¿sí? Entonces, César lo mencionó ahorita al principio, a veces cuidamos y no lo hacemos de la mejor manera, ¿sí? ¿Por qué hay irritabilidad en las mujeres o hombres que cuidan? ¿Qué pasa con la vida de esas mujeres y esos hombres que cuidan? ¿Será que los cuidados a largo plazo generan unas afectaciones psicosociales también a la cuidadora?
físicas y mentales, o sea, el síndrome del cuidador quemado, del burnout, ¿cierto? Entonces son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo alrededor también de la discapacidad, con dos elementos muy centrales, y es una persona con discapacidad tiene derecho y casi que es saludable que cuente con un sistema de apoyos, que no sea solo la familia. ¿Sí? Y aquí es donde entra el Estado, aquí es donde entra la garantía de los derechos. Si una persona necesita su silla de ruedas para poder salir, pero también un bastón para poder acceder a ciertas partes del territorio sin su cuidador o cuidadora también para que descanse, esa persona necesita esos dos apoyos y ajustes razonables, ¿sí? Porque el cuidado, y César lo mencionó al principio de este encuentro, cuando hay un cuidado desmedido, cuando no hay un límite del cuidado, cuando no hay tiempo de descanso de la persona que está asistiendo y cuidando, puede presentarse relaciones también de poder, de subordinación y de violencia, ¿sí? Entonces, por eso la violencia de género, las violencias intergeneracionales en el caso de personas con discapacidad se tienen que estudiar muy bien y no darlas por sentado de que son violencias intrafamiliares, sino qué es lo que está generando en esos actores de ese hecho victimizante que se estén presentando pues como esas situaciones para entrar a mirar cómo se van a mediar. Y Beatriz lo pone, es cuidar a las cuidadoras, ¿cierto? ¿Será que tienen sobrecarga de trabajos de cuidado? ¿Será que no gozaron de su vida productiva como fue? ¿Será que están preocupadas por cómo pagar un arriendo, unos servicios públicos y aparte de eso no tienen las ayudas tecnológicas para su pariente con discapacidad? Entonces, te doy la palabra, César, para hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son esas estrategias entonces para hablar con esas y conversar con esas cuidadoras, ¿cierto? Y mitigar un poco como esos efectos. Yo mencioné los efectos y por eso le dije, vamos a hablar primero del cuidado, el autocuidado, para hablar de quién está cuidando a las cuidadoras, qué está pasando con ellas, en términos pues como de cuidadoras de personas con discapacidad. Listo. Voy a intentar hacer como una vuelta antes de llegar al cuidado y me disculpas ahí, Ana, pero me parece importante tener en cuenta algo y es que las personas con discapacidad en su mayoría han tenido tres tipos de privaciones que después lo quiero asociar con el cuidado y cómo cuidar al cuidador. Las privaciones principales que han tenido las personas son privaciones sociales, o sea, de participación e inclusión social. Entonces eso hace que estén más tiempo en la casa de lo que otras personas y por eso están ahí y otra persona está ahí con ellos. Pero es porque desde el principio hay mucha privación social. Hay otra privación que tiene que ver privación económica, ¿sí? Como hay privación económica, pues obviamente eso hace que sean más dependientes para muchas otras condiciones o aspectos en su vida. Y en esa privación económica a mí me genera muchas dificultades porque como muchas veces hemos intentado infantilizarlos, venimos a preocuparnos porque trabajen o por si pudieran trabajar cuando ellos están adultos. Pero esa no es una tarea ya cuando son adultos, si es de que están niños, exacto, empezáramos a que ellos fueran más autónomos, más independientes o pudieran empezar a generar ciertas habilidades ocupacionales, ¿cierto? Para oficios calificados o no calificados, prácticos repetitivos, como queramos que se llamen. Que parte de la inclusión educativa también, desde ahí, Exactamente. desde la primera infancia. Exactamente, entonces si desde primera infancia estuviéramos haciendo estas cosas por aumentar su participación, su inclusión, su desarrollo de habilidades, posiblemente llegaría un momento en la vida donde no necesitarían tantos cuidados, porque tendrían una participación social o económica más grande y eso disminuiría de pronto algunas cargas de cuidados de las personas. Lo que pasa es que ahora ya los tenemos adultos, son muy dependientes, no salen, no nada, entonces es más difícil. Y la última privación que tenemos es una privación política, ¿cierto? Entonces, como ellos casi no participan políticamente, somos otros quienes tratamos de representarlos, pero a veces en esa representación también a veces vamos lejos a lo que realmente necesitan. Entonces, ¿cómo logramos que ellos también participen políticamente y que tengan más voz a la hora de que se hagan estas políticas públicas? Entonces, Sí. todos estos tres tipos de privación para entender que si desde más pequeños trabajamos en este desarrollo de habilidades para que estas privaciones no estén, va a haber de pronto al final una menor carga del cuidado porque les hemos enseñado ciertas habilidades para que ellos puedan defenderse. Y ahí les tengo una historia antes de ya entrar realmente con el cuidando, pues como el tema de del cuidador,
y es... César, discúlpame un momentico, yo interrumpo ahí y quiero como que nos quede acá, quiero hacer como dos anotaciones. Una, que este tipo de temas también los abordan las personas con discapacidad, ¿cierto? Nosotros hacemos parte de unos equipos que reflexionamos y hemos aportado y tenemos vivencias con la discapacidad, ¿cierto? En diferentes roles familiares y también profesionales, eso es muy importante decirlo. Y es nuestra perspectiva, obviamente también entramos pues como a interactuar con otras, eso por un lado. Y dos, quiero detenerme un poquito en el tema de inclusión, César, porque nosotros que estamos en este ámbito de acompañar a las familias, tenemos que abogar por la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad desde la primera infancia. Porque cuando, ya César lo mencionó, cuando una persona no es autónoma económicamente, a sus 18 años, a sus 19, 20, 21, 22, no tiene que ser a los 18, ya tenemos dos personas cesantes en un hogar. Puede que sea esa persona con discapacidad, esa persona que la está cuidando y dejó de trabajar por cuidar, porque no tiene otros apoyos. Aquí tenemos un detrimento de ese patrimonio económico familiar, hay unos círculos de empobrecimiento. Entonces es un tema, un elemento central frente a la autonomía, frente a mitigar esas relaciones de dependencia familiares, frente a la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad, en clave de decreto 1421, en clave de ley 115, derecho a la educación, y en clave de participación, ¿cierto? Sabemos que la educación, el rol que cumple, pues como en términos de ampliación de la democracia. Entonces sí quería como anotar eso, profundizarlo, acompañar a las familias para que sea garantizado el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia. Y aquí el tema, la crisis de los cuidados se va mitigando un poco con esa garantía también de derechos. Eso que estás diciendo es fundamental. Si logramos que ellos accedan a educación, ¿cierto? Vamos a posibilitar otras posibilidades o condiciones para su vida. Entonces, fíjate que acá nos llegan, por ejemplo, empresas que nos dicen, necesitamos un perfil de un chico con discapacidad que sepa leer, no sé qué, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y uno mira y dice, No hay ofertas, no hay diferentes. no los tenemos, no los preparamos para eso. Nos dedicamos a perdón lo que voy a decir, a veces nos dedicamos a cuidarlos y en ese tema de cuidar desde la sobreprotección, desde la infantilización, les hemos de cierta manera evitado que desarrollen tantas habilidades para que estuvieran en otra parte. O exclusión del sistema educativo. Total. Ese es de los casos, muchísimos casos que tenemos, no mamá, no papá, tenemos los medios y sabemos que ahí hay que acompañar también el sistema educativo de Colombia, Medellín, a que realmente haya una inclusión educativa, ¿cierto? Entonces es como un trabajo de diferentes frentes, ¿sí? Sí, pero que entonces esto de cuidando al cuidador realmente inicia desde la infancia. No podemos pensar o preocuparnos cuidar al cuidador cuando ya la persona es adulta, porque es que ahí posiblemente es más grande, es más dependiente, es más pesado, ya no sale. No, como desde niño los vamos preparando para eso si la condición que surgió fue como en la infancia, ¿cierto? Y yo quisiera contarles dos ejemplos y asociarlo un poquito, Ana Lucía, a la ley 1996, ¿cierto? Donde se devuelve la capacidad jurídica como a las personas, pues por decirlo así coloquialmente, a las personas con discapacidad. Y es que ahora en nuestra institución ha pasado un fenómeno que es que algunos chicos que están trabajando, tienen discapacidad intelectual y están trabajando, vienen a decirnos, venga, yo ya trabajo, yo ya creo que soy capaz de vivir solo, permítame egresar de esta modalidad. ¿Qué hago? Entonces, justamente en este momento nos encontramos en estas discusiones con defensores de familia, con ICBF, con pues, varias entidades, porque nuestros chicos nos están diciendo, venga, ustedes ya me enseñaron, ya me prepararon, yo ya trabajo, tengo una economía, yo puedo pagar un arriendo, yo puedo no sé qué, porque no me dejan egresar, yo ya quiero vivir con autonomía e independencia. Nosotros realmente siento que en la mayoría de nosotros somos muy cuidadosos de tomar esas decisiones y entonces siempre estamos pensando, ¿será que sí puede? ¿Será que no puede? Hemos tenido experiencias que no funcionan como experiencias muy exitosas de personas que dicen, venga, yo ya soy capaz de hacerlo solo. Y entonces es como empezamos a transformar eso, como a los niños con discapacidad o a las personas con discapacidad desde la infancia los vamos preparando a la autonomía y a la independencia con un concepto que me pareció muy interesante estos días que estaba escuchando y es vida independiente con apoyos. A mí me costaba mucho entenderlo, ¿cierto? Porque yo digo, pues si es vida independiente,
apoyos, claro. Exacto, pero hay vida independiente con apoyos. Claro. Exactamente, y entonces cuando uno mira las vidas de nosotros, incluso nosotros también necesitamos apoyo. Yo particularmente tengo un hijo pequeño de 3 añitos y yo necesito el apoyo de mi mamá, de mi suegra y de otros familiares para que nos ayuden cuando nosotros tenemos otras cosas. Entonces mira que al final la vida independiente que todos decimos siempre está mediada por apoyos. Lo mismo puede pasar con las personas con discapacidad, pero el apoyo no puede ser el que me hace todo. Sí, porque yo creo que hemos ido también confundiendo esto en el son de que queremos mucho a las personas con discapacidad, de que queremos ayudarles, y a veces uno siente o ve niños en mi evaluaciones pues, que hago, los veo, niños que uno dice, este niño tenía tanto potencial de desarrollo, pero no es capaz de hacer prácticamente nada. Cuando uno empieza a revisar la historia, uno dice, claro, es que no fue a la escuela, es que le hicimos toda la vida todo, es que no sé qué, es que no sé qué. Entonces, desde ahí hay una tarea grande del cuidado para no tener esas sobrecargas. Posiblemente todos no van a llegar a la vida laboral, productiva, pero ¿cómo generar que sean productivos? Bueno, voy a hablar como de dos cosas importantes. Un tema es lo económico, ¿cierto? La parte económica y eso, pero uno, la productividad sí la podía analizar en 3 esferas, porque yo puedo ser productivo para mí mismo. Productivo para mí mismo es que yo me bañe solito, que me cuide solito, que no sé qué. Entonces, ¿cierto? Puedo ser productivo para la sociedad y puedo ser productivo económicamente. O sea, como la Nuevamente el enfoque productividad... sistémico ahí, ¿cierto? Nos da Exactamente. muchas pistas de cómo trabajar también con las familias. Exacto, como la productividad no solo es económica, porque en la medida que mi niño sea capaz de bañarse solo, vestirse solo, comer solo, es una sobrecarga menos, por decirlo así. Entonces, yo creo que de ahí hay una misión importante a nosotros como cuidadores. Y ya específicamente, ya hablando de cuidando al cuidador, yo siento que hay varias cosas importantes, posiblemente las hemos escuchado en muchas partes, pero creo en ellas y por eso voy a repetirlas nuevamente. Y tiene que ver, uno, yo creo que sí es importante facilitar espacios de apoyo emocional con ellos. O sea, las personas que brindan cuidados, estén desgastados o no, es súper importante que hayan espacios de apoyo emocional. Eso vital, ayuda mucho el ejercicio. Lo segundo que siento que es muy importante es algo que uno piensa como lo que no es posible, pero que de a poco uno ve que se puede ir organizando de a poco y tiene que ver con la distribución de roles o tareas al interior de la familia, ¿cierto? O sea, al interior de esta familia, ¿quiénes hacen qué? Y lo hemos visto, a veces uno dice, no, eso no es posible. Hemos visto, no todas, pero algunas familias que se reorganizan, que se empiezan a decir, bueno, entonces yo apoyo aquí, yo allí, y eso al final ayuda a disminuir la carga. La tercera tiene que ver con disminuir como ese sentimiento de omnipresencia que algunos cuidadores quieren tener, porque a veces también encuentran alrededor una serie de personas o redes que los pueden apoyar y ellos dicen, no, es que no lo va a cuidar como yo, no, es que yo soy la única que sabe cómo hacerle la comidita que le gusta, no, es que, entonces, ¿cómo lograr que esas personas que son cuidadores también empiecen a comprender esa distribución de roles? Es súper importante. Y finalmente, hay un trabajo que sí o sí tenemos que hacer y es proyecto de vida. Y proyecto de vida tiene que ser proyecto de vida de la persona con discapacidad, pero proyecto de vida del cuidador y al final proyecto de vida familiar. ¿Cómo logramos que una parte es el proyecto de vida de la persona con discapacidad en la que yo cuido algunas cosas, pero yo cómo sigo manteniendo mi proyecto de vida hacia otras, ¿cierto? Destinadas y la familia también cómo sigue avanzando en su proyecto de vida? Muy bien. César, yo quiero unir esto, y ya porque estamos entrando ya a la recta final de este encuentro, y volver a traer el primer concepto de este encuentro, la familia, ¿cierto? Es familia, cuidados, discapacidad, derechos, y para hablar de cuidadores tenemos que pensarnos esas familias diversas. Cada vez tenemos familias más reducidas, ¿cierto? Con monoparentales, con esas jefaturas femeninas y también con jefaturas masculinas, ya las estamos encontrando. Y esa red de apoyo familiar como que se reduce.
y tenemos un tejido comunitario debilitado, producto pues de una cantidad de la violencia y del conflicto de nuestro país, y es a esa realidad a la que se enfrentan gran cantidad de cuidadoras de personas con discapacidad. Entonces, aparte de que no hay unos desarrollos comunitarios para esa persona que tiene esa barrera, por ejemplo, para salir de su casa y bajar al centro, ¿cierto? Al Parque Berrío a tomarse un tinto, ¿cierto? Tenemos una mamá o un papá o una hermana, hermano o familiar que no puede hacerlo porque no tiene apoyos y a veces es pesada ya la carga o no tiene los recursos económicos para bajar ya dos en un bus, ¿sí? Entonces ahí estamos como con unos cuidadores en unas situaciones bien adversas, bien adversas, y aparte de esto que César nos cuenta que es supremamente importante es hacer ese mapeo con esos cuidadores y esas cuidadoras, porque siempre hay algo de donde tomar. Echar mano para potenciar en esas cuidadoras, y creo que la primera reflexión con la cuidadora es muévase del lugar, hay que darle espacio a que otras cosas entren a esa dinámica entre cuidador y persona que cuida, porque a veces es tan estrecha que no ve otras posibilidades que a veces sí nosotros como instituciones y propuestas le podemos como ayudar a ver. Quiero acotar dos términos acá, las relaciones de interdependencia. César mencionaba algo supremamente importante: nosotros no nos podemos considerar seres independientes, eso es falso, nosotros somos seres sociales de relaciones, todos y todas, así estamos tú y yo acá, dependemos de una cantidad de arreglos de cuidado, de arreglos de la vida para poder estar. Y otro concepto, autonomía relacional, ¿cierto? Como para que la vayamos anotando de este espacio que también nos va aportando conceptos. ¿Qué es la autonomía relacional y qué es eso, la interdependencia? Y es pensar que ese cuidador, esa cuidadora, hay que primero analizar el nivel en el que está para revisar qué apoyos también necesita. Es importante mencionar que hay diferentes tipos de cuidadores, ¿cierto? Entonces está el cuidador de persona con discapacidad, el cuidador que trabaja y cuida a su pariente con discapacidad, el cuidador que dejó de trabajar profesional o no profesional por cuidar, personas con discapacidad cuidadoras, niños y niñas cuidadores, trabajo infantil, o sea que eso hay que también visibilizarlo porque hacia allá también estos espacios van como dirigidos. Y tenemos que situar entonces qué tipo de cuidador y cuidadora es, qué recursos hay, y ayudar a entender todas las posibilidades que pueda tener una familia, aunque sean las condiciones más adversas, siempre habrá un recurso de que tomar. Y finalizo esta parte para activar el sistema de salud. Y voy a responder una pregunta que tiene Jonathan Camargo, un poco sobre la legislación y qué hay para cuidadores, César, para que vayamos cerrando este espacio un poco, son las 11:30, y hay que activar la institucionalidad del Estado, ¿sí? Y hacia allá pues quiero como anotar algo, y es con estas cuidadoras, si ya tiene acompañamiento psicosocial, como lo mencionó César, que a veces lo damos las instituciones, pero el sistema de salud también tiene que hacerse cargo de esa situación, sobre todo si hay enfermedades colaterales por cuidar, ¿cierto? Enfermedades psicosociales, enfermedades físicas, nutricionales, relacionales, porque se tiende a romper las relaciones. Eso es algo que no hemos hablado acá. Las cuidadoras tienden a romper relaciones como porque hay dolor, hay un cuestionamiento de su rol. Entonces, muy importante ver esa herramienta, ¿cierto? La red pública del cuidado de estas personas. Y como hay una interseccionalidad, como casi siempre son mujeres, entonces empezar a mirar cuáles son los programas que hay, si es adulta mayor, cuidadoras adultas mayores, cuáles son esos programas de respiro, cuál es ese programa si usted está trabajando y es profesional, entonces miremos cuáles son los apoyos para que usted pueda salir y sea autónomo económicamente, cómo empezar a revisar el caso a caso. Creo que eso es muy importante. Hoy también estamos avanzando en programas que están observando esta situación. En Medellín contamos con el Acuerdo Municipal 027 del 2015, ya reglamentado, próximamente con un Plan Municipal de Cuidadores. Secretaría de Mujeres está también ahí con ese asunto, con un tema que va a ser las lavadoras comunitarias, que eso todavía no ha madurado mucho, pero ahí vamos, para crear el Sistema Municipal de Cuidados. Y ya está lista el decreto reglamentario nacional del Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, miren cómo estos temas que estamos hablando hoy cada vez están más fuertes en esa agenda pública, y nosotros tenemos que tener muy claro en lo técnico, pero también en cómo bajar eso en el trabajo institucional, en los planes estratégicos y sobre todo en los planes familiares que planteaba César ahorita.
concertar con las familias cuáles son las metas, cuáles son los caminos a recorrer, cuáles son los apoyos con los que cuentan y cuáles no, con los que no cuentan, que vienen ya todos los términos de la exigibilidad de derechos, una tutela, unos derechos de petición para aclarar situaciones no resueltas. Entonces creo que aquí vamos ganando como un poco de elementos frente a eso. Voy a leer algunos comentarios, César. Por acá nos dice Jonathan, nos decía que cuáles son esos procesos que se están haciendo en este momento sobre los derechos a los cuidadores. Beatriz nos dice que las familias extensas, donde la labor también es delegada a personas adultas mayores con limitaciones también, sí, cuidadores, personas adultas mayores. Recordemos que la ley también nos indica que una persona adulta mayor con necesidades de cuidado no puede estar cuidando a una persona con alta demanda de cuidados. Sonia Elena nos dice que me encanta el asunto de la emancipación familiar y poder comprender que es una responsabilidad colectiva, porque me vuelvo cuidador o cuidadora. Muy buena pregunta, ¿cierto? Estos también son asuntos que resolver. Jonathan acá nos dice que nos invitamos a seguir colocando pues como las inquietudes. Sonia, cuidadores de sus padres con discapacidad. Muy bien, ese es otro perfil del cuidador. Estefanía dice que tiene una consulta, cómo podemos llegar a esas familias que viven estas realidades, pero que se desconoce que ese apoyo que se les pueda brindar. Entonces aquí ya hablamos un poco de cuáles son esas herramientas e invitaciones para que sigamos pues como profundizando en las instituciones. Bueno, César, estamos llegando ya un poco al momento final. Jonathan, no sé si vamos a abrir micrófono para interactuar un poco con las personas que están acá. Y ir pensándonos, César, cuáles son entonces esos retos que tenemos para el trabajo, para pensarnos la familia, cuidado, discapacidad, desde el marco o perspectiva de los derechos, y también poderlos compartir en este espacio. Claro que sí, Ana. Entonces abrimos este espacio por si alguien quiere en su voz comentarnos alguna otra inquietud, apreciación, reflexión que le ha generado esta conversación con estos 4 grandes temas enfocados también en el tema que tiene que ver con la familia. También si nos quieren seguir compartiendo por el chat, este es el momento. Empecemos entonces en las inscripciones previas, nos decían Ana y César que hay un proceso, especialmente en lo que decíamos del cuidado de la mujer, pero que también tenemos desde los profesionales, por ejemplo, en la salud, nos cuentan que cuando llega el padre con sus hijos, los mismos profesionales toman a sorpresa que no sea la mamá quien acompañe. Y llegan a hacer preguntas como de, ¿pero dónde está la mamá? Un sesgo de género. Tenemos un sesgo de género allí. No sé si podemos, o vas a leer los otros comentarios. No, dale, sí, vamos. Bueno, no, solamente César, pues como anotar eso y lo hemos mencionado, tenemos que despejar ese sesgo de género que tenemos de que los cuidados están a cargo de las mujeres. Creo que estamos llamados en lo ético, en asuntos éticos y de construcción de paz, al contrario, a cuestionar por qué no nombramos el rol del padre, ¿cierto? Yo lo hago bastante con los procesos que acompañamos acá desde Combos. Dicen, bueno, la mamá, ¿y dónde está el papá? ¿Cierto? Y pensarnos esas masculinidades cuidadoras, esos derechos a paternar, Jonathan y César, que es otro asunto que no hemos hablado, de hombres que quieren paternar. Y el sistema laboral de Colombia les cierra esas posibilidades, ¿cierto? Porque es que esa es la otra orilla, no es solamente que no quieran, es que quieren, pero le dan 8 días y las mujeres tenemos más tiempo, obviamente, por unas razones de nutrición, pero donde los hombres también son nutricios, también pueden nutrir a sus hijos y a sus hijas desde otros elementos. Entonces, es muy importante poner este tema a propósito de cuidados. No hay un código sustantivo del trabajo que le abra espacios a los hombres para que cuiden cuando quieren cuidar y para que asuman esa responsabilidad de los cuidados. Entonces, es súper clave eso que está surgiendo acá, ese tema. Es un tópico pues que hay que revisar ya aparte. Listo. César, no sé si tú quieras mencionar algo al respecto. No, yo creo que está súper claro. Sí me parece importante y es que nosotros, digamos, desde la figura masculina,
siento que sí necesitamos más compromiso, porque aparte pues del tema de la política que tú estás contando, yo creo que las figuras masculinas necesitamos un poco más de compromiso a la hora de vincularnos a procesos de cuidado, que también hay que reforzar esa actitud, ¿cierto? Y no solo pues, Capacidad. porque una vez se puede hasta escudar en la ley, ¿no? Legalmente no hay nada que me ampare, pero venga, no, yo como persona, como hombre, como también puedo participar, eso no es una tarea solo o exclusivamente de mujeres como se pensó, todos lo podemos hacer y es importante. Muy bien. Acá nos preguntan un poco sobre las rutas de atención, cómo podemos orientar a la gente a decir, ve, hay rutas de Estado, hay rutas de la sociedad civil, hay rutas de organizaciones como nosotros, y tal vez a veces no tenemos la visibilidad suficiente para que la gente diga, bueno, yo tengo este problema, ¿a quién llamo? ¿A dónde voy? Que no sea fuera de su entorno cotidiano. César, si quieres, inicias. Bueno, a mí me parece como que es supremamente importante considerar, a mí el tema de la personería me parece que es una activación muy importante, o sea, en cada lugar, en cada contexto donde nosotros estemos, hay una personería y hay una personería que puede ser como una fuente para empezar a activar las rutas, bien sea en salud o de otras que existan. También quisiera hacer énfasis en incluso en las comisarías de familia. ¿Cierto? Porque existen comisarías de familia en diferentes contextos urbanos, rurales, etcétera, y creo que también eso hay una posibilidad de entrar a favorecer y acompañar estos procesos. Pero yo quiero hoy como hacer énfasis sobre todo en personas que vivan en pueblos, y es que cada municipio, cada pueblo debe tener una política de atención a la discapacidad y en esa política de atención a la discapacidad hay posibilidades y recursos para activar rutas de atención. ¿Qué pasa? Que muchas veces no las conocemos o muchas veces no las activamos. Entonces ahí hay un ejercicio gigante para que con nuestros pueblos empecemos a conocer todas las rutas, que yo creo que es una meta, Ana Lucía y Jonathan, muy importante, ¿cierto? Porque existen, a veces están en el computador publicadas, pero no venga, ¿cómo hacemos que sean más accesibles tanto desde la información como desde el uso para las personas que están ahí? Sí. Creo que para poder optimizar los recursos institucionales que hay, que a veces son precarios de cara pues como a las necesidades que tiene este país para cerrar brechas de desigualdad y esta ciudad, sí tenemos que entendernos o comprender ese sistema nacional de bienestar familiar, que no es el ICBF únicamente. Entonces sí tenemos que comprender todo el sistema a nivel de Colombia, lo mencionaba César, protege derechos, y no solamente de personas con discapacidad, también de personas adultas, mayores, también de los niños y las niñas y de mujeres y todo lo que tenga que ver con las violencias familiares de género y conocer esa red, ¿cierto? Pública. Entonces están las comisarías, está ICBF, pero también está la red pública de salud, ¿cierto? Que tenemos que apelar a esa red pública de acuerdo pues como al acceso que tenga cada familia, ¿cierto? Si es subsidiario, si es con aportes. Y creo que a nivel territorial, que César lo menciona y es muy importante, conocer la oferta pública de los territorios, desde el acercamiento a las alcaldías. Y no solamente, yo estoy con una misión ahorita, no es solamente acercar, es que hay familias a que ya hay que derivarlas y hacerle seguimiento si esa oferta sí llegó, ¿cierto? De un mercado, tal, y transformar la mirada del subsidio. Tenemos que hablar es de capacidades, dejar capacidades instaladas en las familias de esa oferta, que insisto, a veces es más la demanda que la oferta, pero hay que optimizar la que hay, participar en estos espacios y todo lo que implique política pública y ampliación de la democracia en este país y en esta ciudad para que empiecen a llegar otras ofertas de cara a las necesidades que tenemos. Entonces creo que es una pregunta con una respuesta muy amplia, pero sí creo que son como estos elementos: personería, defensoría del pueblo en el caso que aplique, ICBF, y grupos de apoyo como este que se genera acá para empezar a activar la oferta institucional local y a nivel nacional también. Gracias. Por acá Beatriz nos está pidiendo La la palabra. palabra. Adelante, Beatriz.
Hola, muy buenos días para todas y todos por este medio. Bueno, encantada de escucharles. A Ana la he escuchado en otros espacios muy cercanos y a Carlos apenas conociéndolo, pero siento que bueno, la conversación hoy ha sido de mucha ampliación en comprensión de las relaciones en el tema del cuidado en familia, digamos al interior de las familias con el tema de discapacidad, que para mí es un poco más ajeno como poder comprender. Pero quisiera retomar algo que César decía y era el enfoque psicosocial en el acompañamiento a las familias, cómo movernos de esos enfoques no solamente asistencialistas, porque bueno, ahorita lo acaba de retomar también Ana Lucía cuando dice hay que generar mayores capacidades también de gestión en las familias y de poder acercarlas a la accesibilidad de derechos, pero en los y las profesionales que acompañamos a las familias requerimos también hacer unos movimientos en nuestros enfoques, ¿cierto? Desde ese enfoque diferencial, desde ese enfoque mirar la potencia, leer el contexto, leer no solo las necesidades de la familia, sino las demandas. Yo creo que también tendríamos que hacer diferencia en qué necesita la familia, pero también qué requiere, independiente de la necesidad o la falta, ¿cierto? Para uno poder también potenciar. Entonces ahí quería plantear esto para hacerle la pregunta a César y Ana Lucía, y es, ¿qué pistas nos dan a los y las psicosociales que estamos, digamos, en territorio haciendo estos acompañamientos familias para ir ampliando esas posibilidades de acompañamiento familiar y de cuidado? Bueno, yo brevemente creo que Beatriz lo menciona y lo mencioné ahorita, y es primero ubicar desde dónde estoy viendo ya a la familia, el concepto de familia, ¿cierto? Ya la tenemos que entender y por eso sale de lo privado a lo público, porque ya no puede tener una mirada moralista, ¿cierto? Y pensar que entonces la familia que no tenga el papá o que el papá que está paternando entonces no es familia y qué pecado el Señor está solo, es movernos del lugar primero de familia. Segundo, entenderla como una institución social. Yo creo que hay que entenderla como institución social que tiene un rol hasta cierta edad, ya lo hemos hablado acá y está súper claro que legalmente hay una responsabilidad explícita hasta que cumple sus 18 años y se puede extender cuando hay unas necesidades como la educación. Entonces ahí la familia también se tiene que entender con esa responsabilidad que no puede dejar a un lado. Eso sí es súper claro. Tuvo un hijo, tuvo una hija, hay que asumir, ¿sí? Pero también apelar a que hay otra institucionalidad pública y estatal que le he mencionado, la red pública de ese Estado que está en el territorio, para apoyar y acompañar a familias frente a unas exigencias sociales. Por ejemplo, eso de yo tengo un hijo y tengo que protegerle derechos, ¿cómo así? Yo pensé que esto era una relación solamente afectiva y moral, pues moral, ¿cierto? Desde el amor y la responsabilidad que tengo como mamá o papá. No, no, no. Es que usted asumió una responsabilidad también casi que legal frente a un sujeto, un colombiano, una colombiana, y no es solamente lo que usted considera o quiere hacer, sino que hay ya unos parámetros frente a la vivencia de los derechos que usted tiene que conocer porque los tiene que proteger, ¿cierto? No garantizar, sino proteger. El Estado garantiza derechos, las familias protegen esos derechos y apelan a las rutas que el Estado nos dé. Cuando ya no vemos esas posibilidades, ahí arrancamos ya en espacios colectivos, ¿cierto? Como las mesas de protección de derechos de infancia y adolescencia territoriales, las mesas de inclusión social en el caso de las personas con discapacidad, en las redes de cuidadoras en el caso de cuidadoras, porque hay cosas que el Estado no tiene y que necesitan la ciudadanía, ¿sí? Entonces, creo que como profesionales tenemos que conocer esos tres ámbitos, insisto, lo personal, lo familiar comunitario y lo macro, que es lo político, la política pública y cómo ampliamos pues como democracia. ¿Cómo llevar todo eso a una familia? Todas las estrategias pedagógicas, el lenguaje hay que empezarlo también a revisar, ¿cierto? El lenguaje, cómo aparece ese lenguaje inclusivo, si lo aceptamos, no lo aceptamos, qué nos genera, qué preguntas, y el lenguaje también frente a lo generacional. Si a mí una mamá me dice, este es mi niño y tiene 35 años, yo como profesional, ahí cómo le acompaño. Solo en ese elemento creo que si logro con la familia hacer ese acompañamiento en 15 minutos, 10 minutos, que a veces es muy reducido el tiempo con familias, logramos aportar a cambios sustanciales y de concepto de derechos para personas con discapacidad. Bueno, yo solo aportando a esto, siento que es importante algo que decía y que no solo necesidades, sino que hay que preguntarle a las familias, aparte de qué necesita, ¿cierto? ¿Cuál es su demanda? Que era lo que nos decía la compañera,
yo creo que también hay que decirle cuáles son sus expectativas. Hay que tener claro la familia que espera de nosotros, porque a veces en serio la familia espera una cosa y nosotros vamos por otra, y llegar a acordar eso es lo más importante. Por eso a mí el tema de objetivos compartidos me parece una estrategia fundamental, porque esos objetivos se comparten cuando tanto familia, persona con discapacidad como nosotros planteamos necesidades, demandas y expectativas. Y creo que hay un ejercicio muy interesante para acercar a la familia. El otro para mí es la empatía. Yo creo que las familias en su mayoría y casi todos nosotros funcionamos con empatía. Y a veces somos, no sé, pido excusas por si no es así, pero a veces somos muy distantes con las familias y estamos muy desde el evaluador, el supervisor y no tanto desde el facilitador o figura de apoyos, porque al final nosotros también somos figuras de apoyo para la familia. Y a partir de ahí yo creo que hay varias cosas que las familias sí o sí tienen que conocer. Uno, las familias deben conocer a sus hijos o a la persona con discapacidad. Y eso es súper importante, que ellos les ayudemos a generar competencias y habilidades para ese conocimiento de sus hijos. ¿Qué les gusta, qué no les gusta, en qué son buenos, en qué requieren más dificultad, en qué pueden ser autónomos, en qué independientes? Ahí hay una tarea grande de nosotros como profesionales, ayudarles a la familia a generar habilidades para conocer a sus hijos. Ya hablamos obviamente de conocer derechos y deberes, que eso es una que está siempre ahí, pero hay una que yo quisiera colocarnos adicional y es apoyar a las familias para que aprendan cómo ayudar a sus hijos a desarrollarse. El desarrollo de habilidades no puede ser solo relativo a la escuela. El desarrollo de habilidades no puede ser solo relativo a una institución. Las familias también deben empezar a participar y ayudar a sus hijos a desarrollarse. Y nosotros como profesionales podemos también aportar ahí. El otro, decirlo así, ejercicio que uno puede hacer con familias tiene que ver con ayudarle y acompañarla a formar sistemas de apoyo, ayudarla y acompañarla a generar redes de apoyo, ¿cierto? Y me gusta mucho algo que Ana decía y es, a veces no es solo contarle que existe esta red o esta ruta, a veces acompañarla y ayudarle cómo es la gestión, ensayar cómo la haría, porque eso es súper importante. Y una última cosa que yo creo que es útil es cómo acompañar a las familias para que desde temprana edad incluyan a sus hijos a la comunidad, servicios, biblioteca, lo que haya en la comunidad, porque es que estar en la comunidad va a ser la forma de garantizar ciertos derechos, pero a también visibilizar y generar otras condiciones a nivel político que son necesarias. Y gracias. Por acá también tenemos comentarios de agradecimiento hacia ustedes dos porque son voces que nos abren visiones en relación a lo posible, a ser más equitativos. También nos dice que es muy valioso todo lo que nos han compartido, porque debemos tenerlo en cuenta también desde las organizaciones y como profesionales. ¿Alguien más desea pedir la palabra o si no pasamos directamente a esta etapa de retos y conclusión para ir finalizando este espacio? Bueno, parece que no. Entonces, si algo nos van escribiendo también y retomamos. César, Ana, los invito a este espacio a que podamos generar una pequeña reflexión fusionado a qué retos tenemos frente a lo que hemos venido hablando. Adelante. Bueno, creo que hay tres retos, ¿cierto? Como en tres niveles. El primero es personal. Creo que son cuatro temas íntimos, porque lo hemos vivido de alguna manera, de alguna manera. La reflexión sobre familia, sobre cuidado, sobre discapacidad, porque quiero mencionar la discapacidad psicosocial, la invisible, cada vez más expuesta, ¿cierto? Ya más visible, pero que a veces todavía nos da como penita, muy relacionada con las enfermedades psiquiátricas, psicológicas, ¿cierto? No tratadas. Y obviamente los derechos. Entonces creo que es una conclusión, un desafío, reto, y es que no se nos pierda de vista esto en nuestro quehacer como ciudadanos y ciudadanas, como acompañantes de personas que todavía requieren pues como formación y que nosotros les aportamos
a nivel nosotros también cómo estamos con esas vivencias del cuidado y de los derechos. Yo lo planteo mucho. Nosotros hablamos mucho del derecho a la salud y los que menos activamos rutas de salud somos nosotros mismos, ¿cierto? Y de disfrute, ¿cierto? Felicidad. Entonces, esa es mi primera reflexión, porque si no vivimos eso, si no tenemos esa vivencia, experiencia, es muy difícil acompañar con lo que decía César ahorita, a las familias desde la empatía, que la empatía la hace, es la humanización, es verme en el otro y en la otra, es verme en la historia familiar del otro y la otra, porque alguien lo decía ahorita, este país tiene unos patrones muy marcados y yo hago parte de esos patrones y yo deconstruyo esos patrones. Entonces, si yo no hago las reflexiones, es muy difícil que yo acompañe familias. Cuando estoy con mis estudiantes se los digo bastante, ¿sí? No hagan trabajo, no acompañen una familia si usted siente que tiene bastantes sesgos frente a la comprensión de la familia diversa, frente al género, frente a la discapacidad, los cuidados, los derechos, porque aquí estaríamos haciendo un acto de daño, ¿cierto? Acción con daño, y estamos avanzando a tener relaciones y acciones sin daño. Entonces, por ahí arrancaría y de ahí en adelante, obviamente, eso implica estudiar. Eso es un reto, ya vieron que hay muchos conceptos que implican ver esta sociedad tan compleja desde esas precisiones que nos ayudan bastante en lo pedagógico, que es lo tercero, activar la creatividad. Si no estamos bien en la salud, si no somos felices, si no sacamos el tiempo para el tinto, para disfrutar con los amigos, con los amores, con la familia, muy poco vamos a activar esa creatividad con los retos que nos implica la formación y el cierre de brechas en este país y en esta ciudad. Entonces ahí estarían como mis tres conclusiones a propósito de este espacio tan chévere que se abrió hoy. Bueno, yo voy a ir, me parecen muy chéveres, Ana, tus conclusiones y aquí justamente las estaba anotando para que no se me fueran a olvidar. Yo creo que hay un reto súper importante para mí y tiene que ver con la formación y acompañamiento a cuidadores. Es algo que sí o sí tenemos que empezar a considerar, ¿cierto? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que ahí está el reto. No sé si es estatal, si es desde las organizaciones, pero tenemos que pensarnos para esos cuidadores, porque al final personas con discapacidad, pues la tendencia mundial es aumentar, y no solo porque tengan discapacidades desde el nacimiento, sino porque nosotros cuando estemos adultos, pues posiblemente vamos a tener enfermedades neurodegenerativas o nuestros papás. Entonces tenemos que prepararnos para esta labor de cuidado que se viene con la tendencia al aumento de la discapacidad, ya no solo por condiciones del desarrollo, sino por enfermedades crónicas o que se relacionan con la neurodegeneración. Entonces ahí creo que hay un reto importante. El otro es cómo empezar a intervenir las violencias invisibles, que no sé si esa es la palabra, pero la quiero llamar así, las violencias invisibles que se generan en esas relaciones entre el que cuida y el cuidado. ¿Cierto? Creo que ahí hay unas cosas que hay que empezar a intervenir porque inicialmente pues el cuidado, ¿cierto? Busca cuidar la salud y tener una buena vida, pero como a veces se permea por ciertas violencias que incluso pasan invisibles, pero que generan daño para los dos, el que cuida y el que está siendo cuidado. Yo creo que hay otro reto adicional que para mí es, pues siempre que me escuchen, yo no sé si voy a ser muy repetitivo con esto y tiene que ver con la autonomía. Nuestras intervenciones como profesionales, como instituciones e incluso como familias deben servir para algo. Las que hacemos debe tener un propósito, debe tener un objetivo, debe tener una funcionalidad. Si yo hago una intervención que no sirve para algo en la vida de esa persona, creo que perdí mucho tiempo. Y esas intervenciones deben servir para mejorar autonomía o productividad. Recuerden, productividad o para mí mismo, o para la sociedad, o a nivel económico, y hay un ejercicio muy, muy valioso que hay que hacer. Y finalmente, yo creo que hay un reto, una conclusión importante, y es que tenemos que transformar prácticas. Tenemos que transformar la forma como nos acercamos a las familias. Tenemos que transformar incluso el rol de nosotros como profesionales. No somos expertos realmente. Y tenemos que avanzar en estrategias de empoderamiento familiar. Creo que ahí hay un tema valioso. César, Ana, gracias por estas respuestas y este conocimiento. Les estamos compartiendo la evaluación del evento por medio del chat para que por favor la diligencien
para nosotros es muy importante saber estas opiniones de ustedes que también nos ayudan a seguir fortaleciendo este espacio que nos encontramos el último jueves de cada mes. De aquí a noviembre nos quedan otras invitaciones, muy pendientes de las redes de la Federación Antioqueña de ONG, donde compartimos estas invitaciones. Ahí mismo en esta cuenta y en las inscripciones de ustedes les mandaremos la grabación, y procedo a darle la palabra a Luz Marina para que hagamos el cierre oficial de nuestro encuentro del día de hoy. Luz Marina. Gracias, Jonathan. Reiterar el agradecimiento en nombre del equipo coordinador del Grupo de Estudio de Familia FAUN, a César y Ana por habernos acompañado en este espacio. Y de verdad que quedo gratamente sorprendida por esta narrativa que se ha estructurado en relación a estos 4 conceptos, porque nos propone una perspectiva integral, dinámica, ¿sí? Situada de lo que es la familia, ¿sí? Y la discapacidad dentro de condiciones de cuidado y de reconocimiento de derechos. Creo que hay avances, realmente no podemos desanimarnos, así todavía los desafíos sean cada vez más comprometen, ¿sí? Y exigen mayor estudio, investigación, pero yo creo que hay avances importantes por la legislación, por las políticas públicas, por la innovación que se ha dado en las instituciones que tienen la competencia para atender a estas personas, a sus familias. De todas maneras, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero en la narrativa de César Mauricio me parece muy interesante lo que él nombra de una manera insistente, y es que hay que saber leer la familia, hay que saber acompañar la familia, hay que saber construir relaciones empáticas con las familias. Y en ese sentido, creo que es importante retomar frente al cuidado lo que ustedes muy bien exponían sobre los excesos, los abusos, la falta de límites claros en esa función. Y es que a las familias, al igual que a las personas en condición de discapacidad, también las inhabilitamos por el afán y bajo los supuestos de conocer sus necesidades, sus problemas. Les ofrecemos, ¿sí?, una protección que a veces no está de acuerdo con sus lógicas, con sus necesidades, con sus funcionalidades. Me parece que es importante creer en la familia. La familia tiene una capacidad generativa que sorprende. La familia es capaz de autorregularse, de transformarse, si logramos entenderla no en la categoría plural de las familias de ese territorio, sino de esa familia que hoy me convoca, que hoy asiste, que hoy demanda. Es cuando tenemos la oportunidad de acercar todos los recursos, las oportunidades, ¿sí? Las normas que le reconocen sus derechos, pero es ella la que decide, la que definitivamente potencia estas oportunidades para convertirlas en nuevas capacidades. Generalmente estamos haciendo mención de condiciones objetivas, ¿sí?, de ambientes habilitantes, de que las familias puedan tener acceso a recursos que les garanticen su dignidad.
Pero tenemos que tener en cuenta que el binomio familia-persona, persona-familia, ¿sí? Siempre debe estar presente en cualquier acercamiento que tengamos a las familias como sujetos colectivos de derechos. Las personas desde su individualidad, desde su curso de vida, desde sus condiciones diferenciales, también nos hablan y debemos ser capaces de entender cómo las familias logran responder, ¿sí?, a sus necesidades como colectivo, pero también de estas personas que requieren de una atención y de un cuidado especial. Tenemos que creer en la capacidad de las familias para formar sujetos humanos, porque de todas maneras así les garanticemos, ¿sí?, redes de apoyos, un ambiente sociocultural, ¿cierto?, de reconocimiento, de respeto, de participación, etcétera. Así tengamos instituciones eh, eh, que, que sin barreras, que facilitan y que acompañan de una manera eficiente todas estas situaciones. Las familias, ¿sí?, deben sentir que tienen la capacidad para formar también las condiciones subjetivas de las personas que las integran, independiente de su diversidad, de su configuración. La familia tiene que situarse, ¿sí?, en su realidad presente y debe ser capaz de reconocer lo que son como colectivo, pero también ser capaz de nombrar, ¿sí?, de la manera justa, solidaria, amorosa, respetuosa a las personas que la conforman. Y debemos ser claros en eso, que hay que garantizar también que esas capacidades humanas para ser capaz de ser humano, de ser digno, ¿sí?, de ser eh, 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 ciudadano, ciudadana en libertad para autodeterminarnos, pues también esa tarea le corresponde a la familia, también esa tarea en esa dimensión subjetiva de formación de capacidades humanas también le corresponde a las instituciones públicas y privadas. Tenemos que asegurarnos de que la familia pues sea capaz, ¿sí?, de responder a todos estos desafíos que le entraña unas realidades, ¿cierto?, y una complejidad y una incertidumbre como la que estamos viviendo, pero también tenemos que eh, ponderar muy bien hasta dónde las familias, desde su corresponsabilidad, poseen los medios suficientes para poder responder a esas transformaciones, a esas situaciones a veces críticas de sobrevivencia, ¿sí?, de precariedad, y es allí donde realmente debemos entrar para, no para inhabilitarlas, para debilitarlas, no, es para recuperar en ellas, ¿sí?, su capacidad de creer en que pueden hacerse cargo de su plan de vida familiar, que pueden acompañar esos proyectos de vida. Me parece muy, muy pertinente, César, que hayas puesto esta perspectiva en esa familia, ¿cierto? Desde lo individual, desde lo que ella nos expresa, desde lo que ella nombra, desde lo que ella eh, nos comunica en todas las interacciones posibles que la familia tiene con sus integrantes y con todos los agentes que la acompañan en su desarrollo. A Ana, realmente una voz crítica, una voz reflexiva, una voz que crea la intersección entre estos conceptos, que nos genera alarma, que nos genera inquietud, que nos abre la perspectiva frente a las posibilidades que tenemos, pero también de los desafíos que aún debemos seguir trabajando desde nuestras instituciones y también como profesionales. Muchas gracias por esta conversación inteligente, consciente, pensante que nos han compartido en el día de hoy. Una feliz tarde para todos
y para todas, y los esperamos nuevamente en nuestro conversatorio del último jueves de septiembre.